majestad suprema, que mueve y establece reyes y reinas, concede sabiduría a los sabios, que revela lo profundo y lo escondido, que domina las tinieblas, y pues en ti mora la luz. Saludos, bendiciones para todos. Un placer para mí nuevamente dirigirme a ustedes en el estudio de la lección de esta semana, lección número 9, que lleva por título El pueblo judío en el imperio medo-persa. Abner Cauro quienes hablan, muchos saludos para todos y gracias por también aquellos que se han suscrito al canal. Les invito a que una vez vista la lección también puedan compartir con otros, sean familiares, sean amigos, incluso personas que no son de la iglesia, pero que también pueden ver esta información y puede ser de relevancia para ellos, para su vida espiritual. Recuerden que todos somos seres que tenemos un ente espiritual, por lo tanto ese vacío también tiene que ser llenado por Dios y su palabra. Antes de entrar al estudio de la lección de esta semana, como hacemos siempre, vamos a orar, vamos a clamar al Todopoderoso y que sea Él quien nos dirige en este estudio. Amado Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu palabra y por las enseñanzas que nos has dejado en ellas. Algunas para obedecerlas y otras para que nos miremos en ese espejo y no lo hagamos. Te pedimos que tu Espíritu sea con nosotros, dándonos sabiduría, entendimiento, para comprender tu palabra, pero especialmente nos des el poder para cumplir con aquellos consejos que nos das, con aquellas recomendaciones que nos das. Bendice cada uno de nuestros amigos y hermanos, a cada persona que con espíritu sincero busca obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguidamente vamos a hacer un repaso histórico de el punto que vamos a estar tratando en la lección de hoy. No vamos a leer el texto porque en sí eso vamos a irlo conociendo en cada una de las partes, cada una de las preguntas de esta lección. Pero recordemos que estamos bajo el imperio medo-persa. Estuvimos estudiando lección antepasada, la cabeza de oro Babilonia. Luego, después de ti, dijo Daniel, se levantará un reino inferior. Ese reino inferior era Medo-Persia, cuya parte en estatua era el pecho y los brazos, en este caso de metal. Sería más fuerte, más resistente durante más tiempo, pero no con la gloria que tuvo Babilonia. Allí estuvo el pueblo de Dios y en la lección pasada vimos que recibió la orden bajo el mandato de Ciro, el Grande, Ciro I, de salir y reconstruir Jerusalén. Y vamos a ver también en esta lección que no solo era el mandato de salir y regresar a Jerusalén, sino que también el rey apoyó con fondos monetarios, podríamos decir hoy. Dio un apoyo monetario, financiero, para que ellos pudiesen regresar y reconstruir a Jerusalén, casa de Jehová. En ese contexto nos encontramos en la lección de hoy, ya que vamos a ver que surgieron algunos problemas y veremos cuáles fueron esos problemas. Oposición, dice el subtítulo, bajo el cual encontramos la primera pregunta. Dice, ¿qué había iniciado con gran celo el pueblo que regresó? El pueblo que regresó con gran celo a reconstruir la casa de Jehová. Recuerden que la orden de Ciro, Esdras 1:2, era que Jehová me ha dado mandato de que yo mande a su pueblo que regrese y reconstruyan su casa en Jerusalén, en Judá. Así que esto era lo principal que Ciro había mandado a ellos y el principal propósito que llevaba el pueblo, reconstruir la casa de Jehová. Una vez que se reconstruyera la casa de Jehová, pues venía todo lo demás, reconstruir la ciudad, reconstruir las murallas, todo. Pero lo principal era reconstruir la casa de Jehová. Y apenas el pueblo llega, esperó solamente unos meses, se dice que posiblemente esperó para iniciar en el mismo periodo en que se inició la reconstrucción, o la construcción, mejor dicho, no la reconstrucción. Ellos ahora iban a reconstruir, en que se inició la construcción del templo de Salomón, porque cuando vemos se iniciaron en el mismo tiempo, aunque ellos llegaron antes. Se hicieron los preparativos para comenzar en esa misma fecha. Ahora, ¿qué sucedió con la construcción del templo debido a las dificultades ocasionadas por los enemigos? La lección pasada estudiamos que los enemigos se levantaron, principalmente los samaritanos. Entonces ellos comenzaron a desalentarse y a desanimarse. Más que las dificultades ocasionadas por los enemigos externos, los peores enemigos son los internos. Y tu peor enemigo eres tú. ¿Por qué?
porque los enemigos lograron desalentar a algunos, pero estos que se desalentaron comenzaron entonces, se desanimaron y comenzaron a correr la voz entre sus propios hermanos y comenzaron a utilizar una palabra que parecía muy sabia. No es el tiempo de la reconstrucción de la casa de Dios. Por lo tanto, el ánimo de los que trabajaban comenzó a decaer y trajo como consecuencia que se dejara de construir el templo de Jehová. La gente dejó de construir, se fueron cada uno a sus ruinas, que comenzaron a reedificar para casas, y se olvidó la obra que habían ido a hacer, por la cual Ciro había dado el mandato, que vayan allá a reconstruir casa a Jehová. Pasamos al segundo subtítulo y con él la segunda pregunta. Ánimo impartido por el Señor. Segunda pregunta, ¿a quién llamó el Señor en esta crisis? ¿Y qué mensaje envió el Señor por su medio? La palabra de Dios dice que no hará nada Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Jehová llama a dos profetas principalmente. Llama a Ageo y a Zacarías, que profetizaron en estos días que ellos retornaron a Jerusalén. La palabra de Dios también dice que debemos obedecer, escuchar a los profetas y así podemos ser prosperados. Así que Jehová, queriendo la prosperidad para su pueblo, envía ahora a estos dos profetas para que animen el pueblo. Ojo, el profeta no siempre es una persona que está diciendo hechos futuros, anunciando hechos futuros. No, en la palabra de Dios también se considera profeta aquel que se levantaba a animar y a exhortar al pueblo de Dios. Ese también se le consideraba un profeta, y esa fue la obra que estuvo haciendo Ageo y Zacarías. ¿Qué mensaje envió el Señor por su medio? En la nota nos presenta principalmente el mensaje de Ageo, aunque Zacarías también dio varios mensajes. Entre esos, Zacarías le hizo llamados a Zorobabel como gobernador. Recuerden que en ese entonces aparecen dos figuras principales, Josué, que es el sumo sacerdote, y Zorobabel, que era el gobernador. Eran las dos figuras más resaltantes allí en Jerusalén en ese momento. Figura política, figura religiosa. Y se les dijo a ellos, según Zacarías, no es con ejército, no es con fuerza como se logrará reconstruir la ciudad y hacer de Jerusalén lo que Jehová quiere, sino que es con mi espíritu. Así que más que ellos ocuparse en otras cosas, debían buscar la presencia de Dios para que su espíritu lograra a través de ellos lo que Jehová quería hacer en Jerusalén. Pero el mensaje que da Ageo es un mensaje poderoso porque nos da también una enseñanza para nuestros tiempos. Ageo primero detecta el problema. ¿Cuál es el problema? No se había edificado la casa de Jehová. Es lo primero que dice Ageo. ¿Por qué no se ha edificado la casa de Jehová? ¿Por qué dicen que no es tiempo? En segundo lugar, Ageo comienza a mencionar las excusas que ellos dicen. No es tiempo. ¿Y quién les dijo que no es tiempo? Si ya el profeta Jeremías había dicho 70 años y después regresarán. Si ya se cumplieron los 70 años, se dio la orden de regresar. ¿Por qué ustedes dicen que no hay tiempo? No busquen excusas. En tercer lugar, el profeta los interpela y les dice, no es tiempo para edificar la casa de Jehová, pero sí es tiempo para que edifiquen sus propias casas. La casa de Jehová en ruinas y sus casas bien bonitas, enmaderadas y adornadas. No es tiempo para Jehová, pero sí es tiempo para ustedes. Así Jehová muchas veces desbarata nuestras excusas, porque nosotros a veces tenemos excusas para servir a Jehová, para hacer las cosas de Dios, pero sí hay lugar y sí hay recursos para nuestra propia diversión, para nuestro propio bien o para nuestra propia educación, para utilizarlo en lo nuestro. Y muchas veces, al igual que ellos, vivimos en bonitas casas, casas enmaderadas, casas adornadas, pero la casa de Jehová muchas veces da vergüenza ver la casa de Jehová. Deteriorada, sucia y muchas veces no es exacta, no es acorde para que sea un lugar de adoración. Así que esto que Jehová le dijo a ellos también nos lo dice a nosotros. Ahora, Jehová le dice las consecuencias. Por esa causa, ustedes siembran y no cosechan nada. Por esa causa están endeudados. Por esa causa no prosperan. Por esa causa, cuando les pagan su salario, cae como en bolsillo roto. Cuando se dan cuenta ya no hay nada y todavía falta mes para que les vuelvan a pagar su salario. Por esa causa, los cielos se han cerrado y ahora hay sequía. Y ustedes siembran y tienen pérdidas. Todas esas consecuencias vienen como causa de que la casa de Dios no se había construido. Ellos no dedicaban tiempo, ni energía, ni dinero a la casa de Dios y decían no es tiempo.
Ahora, ¿cuál es la orden que Jehová les da a través del profeta? La solución a todo esto. ¿Quieren que haya prosperidad? ¿Quieren que no haya deudas? ¿Quieren que les alcance el dinero? Y eso nos lo está diciendo Jehová también a nosotros hoy. Pues vayan al monte, traigan las maderas, traigan los materiales, compra los materiales, ve a la ferretería y repara la casa de Jehová. Trabaja para la casa de Jehová. Una vez que hagas esto, dice el Señor, pues va a haber la bendición. Ese fue el mensaje que le envió el Señor a través del profeta Ageo. Y yo invito a todo miembro de iglesia, a todo cristiano que lea Ageo y allí vea cuál es la condición en la cual estamos. Y si estamos allí, te va a decir la causa y te va a decir la salida para ese problema. Pasamos a la tercera pregunta bajo el tercer subtítulo, apoyo del gobierno. ¿Tuvo resultados el mensaje? ¿Cuándo se cumplió la profecía de Ageo? Tuvo resultado el mensaje, dice, el pueblo temió a Jehová. Y dice que Jehová puso en ellos un solo espíritu, en Zorobabel, parte política, en Josué, parte religiosa, y en todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová su Dios. Qué fabuloso cuando el pueblo escucha el mensaje, cuando no se resiste ante el mensaje de los siervos de Dios. Y Jehová trae con esto prosperidad. Creed a sus profetas, seréis prosperados. ¿Cuándo se cumplió la profecía de Ageo? Ageo dio varias profecías, unas relativas a su tiempo, a la reconstrucción, y otras a un suceso que ocurriría años después. Era una profecía mesiánica. Porque cuando en el antiguo santuario, luego en el templo de Salomón, allí Jehová se manifestó, una nube llenó en algunas ocasiones el lugar, se manifestó la gloria de Jehová. Cuando no, estaba allí en el arca del pacto, encima, el propiciatorio, allí se manifestaba, se le conoce como la Shekinah o la Shekinah, se manifestaba visiblemente la gloria de Dios. Pero en este templo que estaban reconstruyendo, llamado también templo de Zorobabel y luego templo de Herodes, no había manifestación visible de la gloria de Dios. Recuerden que esta ya se había retirado, lo estudiamos en otra lección. Pero Ageo promete y profetiza que vendría el deseado de todas las naciones y llenaría de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El deseo de las naciones no es más que Jesús. Esta profecía se cumpliría cuando años más tarde Jesús caminaría por el templo, enseñaría desde el templo, sanaría en el templo. ¿Qué más iba a hacer Jesús? En dos oportunidades iba a echar fuera a los ladrones del templo, a los mercaderes, a decir lo que no debía hacerse. Y dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Iba a dar el sentido a esa casa. No era un negocio, era la casa de Dios, casa de oración. Ahora, allí se cumplió esa profecía. Quiero ahora mencionar otro texto. Dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ese texto que le sigue a esa profecía mesiánica. Cuando Jehová pidió en el pasado y pide en la actualidad plata y oro, es decir, nuestros recursos, no los requiere porque los necesite, no. De Él es todo, plata, oro, Él no necesita nada de nosotros. Pero, ¿por qué Él pide? Y aquí quiero traer una lección para nosotros. Diezmos, ofrendas, contribuciones. En primer lugar, no es porque las necesite, les dije, sino porque Él desea que nosotros seamos prosperados y bendecidos. Si se da cuenta de la amonestación que les hace Ageo, les dice, ¿por qué hay bolsillo roto? ¿Por qué no alcanza el dinero? ¿Por qué están endeudados? ¿Por qué no les rinde el dinero, la siembra, la cosecha, nada? Porque han descuidado mi casa. Pero Él promete que si nosotros apoyamos la obra de Dios, si nosotros damos lo que Él ya ha dicho que nosotros tenemos que dar, entonces va a venir nuestra prosperidad. Así que Él nos pide no porque necesite, Él nos pide porque desea que tú y yo seamos prosperados y bendecidos. Y en segundo lugar, también nos pide para desarrollar en nosotros el carácter divino, para matar la codicia, para matar el egoísmo, para matar la satisfacción propia y desarrollar en nosotros amor al prójimo, desarrollar en nosotros el espíritu del cielo que es generosidad, que es dar, dadivosidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El cielo dio todo lo que podía dar cuando dio a Jesús el Hijo unigénito. Así que esos son los propósitos de Dios al pedirnos a nosotros que demos. Y lo encontramos en Israel. Cuando Judá comenzó a dar, comenzó a contribuir para la casa de Dios, el resultado fue que Jehová trajo la prosperidad a la nación y comenzaron a venir bendiciones desde
otras partes. Continuamos con la pregunta número 4. Nos dice, ¿por quién y cuándo se dio el segundo decreto para continuar la reconstrucción del templo? Este decreto forma parte de esas bendiciones que comienzan a venir cuando el pueblo comenzó a trabajar, dio su fuerza y su dinero, comenzó a contribuir para la obra de Dios. Vienen bendiciones. Así vendrán las bendiciones de Dios cuando nosotros también cumplamos con nuestra parte. El Señor quiere bendecirnos. De parte de Darío, el rey Darío dio ahora una orden. Esto ocurre después de que se había cesado la reconstrucción porque hubo malos informes de la Triple Alianza, de la lección que estudiamos la semana pasada. Mandan a parar la obra y ahora viene Darío, comienza a investigar y se da cuenta de que sí hay un documento en la ciudad de Ecbata, o Ecbatana también se le conocía, y allí aparece la orden de Ciro de reconstruir. Entonces Darío manda a que se reconstruya la ciudad de la casa de Jehová, la casa de Dios, pero adiciona algo, severos castigos para aquellos que, como los samaritanos, amonitas, etcétera, quisieran alterar el decreto o detener la reconstrucción. Había ahora pena, castigos para aquellos que quisieran detener la reconstrucción. Allí vemos cómo Jehová comenzó a blindar a su pueblo, bendición, protección. No solo les dio financiamiento, les dio protección. Jehová nos protege de mal, de peligro, de enfermedades, en la medida que nosotros demos. Por eso les digo, Él quiere bendecirnos y nos pide no para que Él tenga, Él es dueño de todo. Nos pide para que seamos bendecidos en todas las áreas, en todos los ámbitos. Así que Él da este decreto para continuar con la reconstrucción de Jerusalén. ¿Cuándo lo dio? Y el templo principalmente. Alrededor del año 519 promulga este decreto para que los judíos continuaran edificando el templo. Otra prueba y sus resultados. El siguiente subtítulo en el que está la pregunta 5. El Señor ya había dado 2 decretos para que regresaran a Jerusalén, desde Babilonia y de las distintas provincias. Pero algunos se quedaron allá. Algunos quizá con un mensaje, algunos con una misión de parte de Dios, pero otros simplemente porque estaban allá más cómodos. Por lo tanto, ¿qué desafío envió el Señor a través del profeta a su pueblo que aún estaba en Babilonia? Jehová quería que ellos estuvieran bien, y la mejor manera de que estuvieran bien era que regresaran. Por eso Él les había dado esos decretos a través de estos hombres. ¿Qué ocurrió con aquellos que, a pesar del llamado divino y los reiterados decretos reales, permanecían allí? Lamentablemente no todos regresaron, la mayoría se quedó. Y Jehová les da otro mensaje de amonestación a través del profeta Zacarías. Escápate tú que estás en Babilonia. El Señor quería sacarlos de allí porque algo iba a pasar, que los iba a tener en crisis, en una grave prueba, en una grande afrenta donde iban a estar a punto de perder incluso su vida y todas sus posesiones. Afortunadamente Jehová allí actuó y esto no sucedió. ¿Qué fue eso que pasó? Estamos hablando del periodo del rey Jerjes, que nos dice que fue uno de los peores reyes del imperio persa. Rey Jerjes, que en la Biblia también se le conoce como Asuero, el esposo de la reina Esther. Este rey en esos días, Amán, Agageo, que era descendiente allá de los amalecitas, que antes habían sido encarnizados enemigos de Israel, quiso erradicar a los judíos y quitarle todas sus posesiones. Y veamos las palabras que utiliza, porque estas palabras serán repetidas. Dice, hay un pueblo, rey, esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes a las nuestras y no guardan las leyes del rey, y al rey nada les beneficia dejarlos vivir. En estos últimos días va a ocurrir un evento similar. Los hijos de Dios van a tratar de ser exterminados de esta tierra. ¿Por qué? Porque nuestras leyes son diferentes a las leyes del mundo y a las de otras denominaciones religiosas. Porque nuestros principios religiosos son diferentes. Y como dicen ellos, nada les conviene al gobierno dejarlos vivir. No votan, no hacen proselitismo político, no están de acuerdo con las élites, con el nuevo orden mundial. ¿De qué nos beneficia que ellos vivan? No quieren someterse a los imperios terrenales. ¿De qué nos beneficia que estén aquí? Son diferentes, guardan un día diferente, comen de manera diferente, visten de manera diferente. No nos beneficia tenerlos. Y vendrá ley dominical, Apocalipsis 13, y ordenará que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca y el número de la bestia. Eso va a venir. En estos días
va a ocurrir lo que ocurrió en el tiempo de Esther. Va a venir decreto de muerte para el pueblo de Dios. Pueblo de Dios no debe temer. Es una crisis, es verdad, pero así como Jehová actuó a través de una u otra persona, como le dijo Mardoqueo a Esther, sea a través de ti o a través de otra persona, Jehová va a actuar en beneficio de los judíos y nos va a librar. En estos días Jehová va a actuar, sea a través de uno o de otro, Jehová va a actuar y va a dar liberación a su pueblo. De eso no debemos dudar. De lo que debemos nosotros temer es de qué lado vamos a estar en ese día. Si estaremos del lado de los perseguidos o de los perseguidores. Si estaremos preparados para sufrir la persecución o se nos hará más fácil unirnos al nuevo orden mundial, a las demás religiones, a las demás potencias económicas y entrar en su juego. ¿Qué ocurrió con aquellos que a pesar del llamado divino y los reiterados decretos reales permanecían allí? Pasaron por esa terrible crisis, por esa terrible situación. Así que la historia se repetirá y debemos nosotros conocer la historia, conocer cómo vino el socorro, todo eso, para en estos días, en estos tiempos también de la misma manera permanecer del lado de Jehová, del lado de lo correcto, aun cuando el mundo, la mayoría, no esté haciendo lo correcto, para permanecer del lado de la verdad cuando los soldados de Dios sean pocos, cuando los que estén del lado de la verdad sea una minoría. Eso es lo que nos espera. Pasamos a la sexta pregunta. Nos dice, ¿quién promulgó el tercer y último decreto? ¿Cuándo y qué documento escrito entregó el monarca al sacerdote Esdras? Ojo, aquí quiero hacer una aclaración. Ya el templo estaba reconstruido desde el segundo decreto de Darío. El hecho de que en la nota introductoria aquí tengamos esta temática que nos presenta hasta el tercer decreto es porque en el tercer decreto se terminó de adornar, de embellecer y de agrandar el templo que ya había sido reconstruido en días de Zorobabel. Pero ya en el tiempo de Darío se terminó. En el tercer decreto se embellece, se agranda, pero ya había sido reconstruido. La reconstrucción empezó el 24 de Quisleu, hasta que se terminó, pasaron 4 años y 3 meses. Estos datos los saca usted de Esdras. Y en Esdras 6, 16 al 18 nos dice que en el tercero de Adar, en el sexto año de Darío I, allí se terminó de reconstruir el templo. Unas 4 semanas antes de la Pascua judía, 4 o 6 semanas, y allí se celebró la Pascua, ya en el templo terminado. Eso fue mucho antes de que viniera el decreto del rey Artajerjes. Para nosotros sería como el 12 de marzo del 515. Se terminó de reconstruir el templo. 515, ahora veamos cuándo es dado el decreto de Artajerjes, 457. Vemos que pasó una buena cantidad de años. Durante ese tiempo el templo ya estuvo hábil, estuvo funcionando, y lo que se hizo allá fue mejorarlo. Ahora, ¿quién promulgó este tercer y último decreto? El rey Artajerjes, llamado también Artajerjes Longímano, y lo hizo en el año 457. Allí el rey decreta 3 cosas. 1, retorno nuevamente de judíos. Todo judío que quisiera regresar podía hacerlo. 2, da fondos para que se termine la reconstrucción y para que se adore. Recuerden que requería fondos el sustento del templo. Había que matar animales, habían ofrendas de frutas, de vegetales, de animales, y todo eso requería inversión. Y 3, le da cierta autonomía al Estado judío. Se conforma el Estado judío y le da autonomía a través de Esdras y le dice, pon jueces, pon gobernadores, pon sacerdotes, y ustedes son los que van a mandar del otro lado del río, cobren los impuestos de aquel lado. Eso sí, van a quedar supeditados a Medo-Persia, pero le dio cierta autonomía, cierta independencia a los judíos. Por esa razón el tercer decreto se considera el más completo y, en otro orden de ideas, el que se usa para iniciar el periodo profético de las 2300 tardes y mañanas y las 70 semanas de Daniel 8:14 y Daniel 9:24. Entonces este decreto fue más abarcante y allí se terminó de reconstruir toda la ciudad y aparte se embelleció y se agrandó el templo de Jehová. Esto sucedió en días de este hombre llamado Artajerjes Longímano, quien también contó con la bendición de que en sus días vivieran Esdras y Nehemías, hombres que él entonces comisionó para que pudiesen realizar esta obra, ya que él creía que ellos habían sido designados y suscitados por Dios para realizar una obra grande. Si leemos el libro de Nehemías, encontramos los permisos que recibe, cómo él ayuda en la reconstrucción de la ciudad, y todas estas bendiciones vinieron a través del rey Artajerjes. Pero como todos los imperios no eran, volvemos ahora al imperio persa. Pregunta 7. Declive del segundo imperio.
como se mostraba en la estatua, cada uno iba a tener un periodo de actuación, no eran eternos. Llega la declive del Segundo Imperio, que es el último subtítulo. ¿Qué llevó a la caída del imperio medo-persa? Después de pasar una serie de años en el poder, si repasamos, ellos estuvieron desde el año 538 hasta el año 331. Hasta allí estuvieron en el poder. Hubo reyes allí renombrados como Ciro el Grande, estuvo luego su hijo Cambises, luego estuvo el falso Esmerdis, luego toma el poder Darío, estuvo también Jerjes llamado Asuero en las escrituras, estuvo Artajerjes, que ya lo mencionamos, y en último lugar estuvo Darío III, llamado también Darío Codomano. Por cierto, algunas cosas de la historia aunque otros dicen que no, pero hay una parte de la historia que dice que Darío Codomano se llamaba así, o ese apodo Codomano, era porque su brazo era muy corto, de tal manera que parecía que del codo ya venía la mano. Por eso se le llamaba Darío Codomano. Y Artajerjes Longímano es porque su brazo era largo y se veía entonces como de mano muy larga, longimano, longitud de mano grande. Son detallitos, curiosidades que encontramos por allí. Otros dicen que no, pero como nosotros no vivimos allá, no sabemos si en realidad era o no. Pero, ¿qué llevó a la caída de este imperio? Ya en la estatua se nos dice que después de ti se levantaría otro reino y luego otro reino inferior. ¿Cuál sería ese otro reino? Lo vamos a estudiar con más detenimiento, pero en el 331, específicamente el primero del mes 10 de 331, se libró una batalla que fue crucial, la batalla de Arbelas en Gaugamela. En esta oportunidad peleó Alejandro Magno contra Darío III, Darío Codomano, y los ejércitos medo-persas perdieron la batalla. Y después de esto, Alejandro capturó a Darío, aunque Darío lo superaba en número, más de 1 millón de personas según la historia, más de 1 millón de soldados, y los soldados de Alejandro eran unos 400.000, estaban muy superados, pero a través de la estrategia, y bueno, no solo la estrategia militar, todo eso, sino que se había acabado el periodo. Jehová ya había dicho que se había acabado el periodo, venía otro imperio, y entonces el mundo griego pudo gobernar ahora en lugar de Medo-Persia. ¿Pero qué llevó a todo esto? Pues el desmoronamiento de una nación no comienza desde afuera, comienza desde adentro. Y si nosotros leemos en los días de Artajerjes, uno de los últimos reyes, que es el mismo Asuero, encontramos que se dedicaban era a la intemperancia, a comer, a beber, a festejar, a orgías, y eso llevó a la declive del imperio. Porque recuerden que los imperios suben y bajan no por su fuerza y su poderío, sino que Jehová les da un periodo de tiempo. Si ellos no aprovechan bien ese tiempo, entonces Jehová los juzga. Y vienen luego las consecuencias. Estas son consecuencias de lo que sucedió en el tiempo de Jerjes, y luego sus siguientes descendientes comenzaron con estos a dar rienda suelta a sus pasiones, a la intemperancia, y mientras tanto en otra parte se organizaban sus enemigos y los iban atacando. Así que así llega a su fin el imperio medo-persa, y el pueblo judío que antes había estado cautivo, ahora lo encontramos en Jerusalén con cierto grado de autonomía, que es lo importante. ¿Cómo contribuyeron estos reyes persas a la prosperidad y a la nación judía? Lo hemos visto a través de estos 3 decretos. Jehová usó a estos reyes para que su pueblo pudiera regresar, pudiese reconstruir la casa de adoración y pudieran allí adorar nuevamente al Dios verdadero. Así Jehová guió a estos pueblos, a estos reyes, e incluso de un día de banquete, de un día de orgía, de borracheras, allí Jehová hizo que viniera una mujer que luego iba a ejercer una gran función en la liberación del pueblo de Dios que estaba allí, que fue Esther. De esa noche que el rey mandó a despedir a Basti y mandó luego un proceso para elegir una nueva reina, Jehová lo aprovechó. Jehová guió los hilos de la historia para que de allí viniera la famosa reina Esther, libro que podemos leer en las Escrituras. Y luego de eso, el pueblo de Dios fuera liberado cuando pensaron aniquilarlo, no solo allí en Babilonia, no solo en las ciudades persas, sino en todas las provincias que gobernaba el imperio medo-persa. Así que no tengamos nunca miedo de lo que venga, de lo que pueda suceder, porque aún de lo malo que hace el hombre, Jehová sigue teniendo el control.
y va a guiar, va a fortalecer y va a llevar a feliz término a su pueblo. Y lo que Él dijo se hará, se cumplirá. Así que en estos últimos días, que también está profetizado, que vendrá contra el pueblo de Dios prueba, que vendrá persecución, Jehová ya ha dicho el desenlace. Él ha dicho que va a proteger, Él ha dicho que va a liberar. ¿Cómo? Él lo va a hacer. Solo hay que confiar en Él y Él lo va a hacer. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga las enseñanzas que hemos visto para nosotros y nos ayude a que podamos también nosotros cumplir con el mensaje que Él ha dado ya a los profetas. Obedecer a los profetas para que seamos prosperados y llevar una buena vida de relación con Dios, para que cuando vengan esos momentos duros de crisis, nosotros podamos estar en pie del lado de lo correcto. Dios les bendiga. Oramos y nos despedimos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu mensaje de amonestación. Ayúdanos para que podamos desechar de nosotros espíritu de egoísmo, espíritu de codicia, y solo puede encontrarse en nosotros el verdadero amor divino. Más de ese amor por el prójimo, más de ese amor que nos lleva a hacer todo por ti y por tu causa. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos en la siguiente lección. Dios les bendiga. No olviden compartir, dar like y ya están habilitados los comentarios. Así que también pueden realizar comentarios en nuestro sitio en YouTube. Majestad suprema, que mueve y establece reyes y reinas, concede sabiduría a los sabios, que revela lo profundo y lo escondido, que domina las tinieblas, y pues en ti mora la luz.